9:51 de la mañana es uno de los libros que, lectura mía también durante las últimas semanas, ha sido clave desde que salió, hace apenas muy poquito tiempo. De Teodoro León Gros, La muerte del periodismo, dice Teodoro León Gros, como una política sin contrapoder degrada la democracia, es decir, el elemento fundamental de ese mantenimiento de la democracia en las manos de los periodistas. Dice, señores, el periodismo ha muerto. El libro es espectacular, se lo recomiendo, yo ya me lo leí, y espectacular. Es profesor, escritor, periodista, ha firmado en El País, en El Mundo, en El Presente, de ABC, firma en ABC, profesor de periodismo de la Universidad de Málaga. Teodoro León Gros, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Dices, la muerte del periodismo. Señores, el periodismo ha muerto. ¿Ha muerto el periodismo? El periodismo, tal y como lo hemos conocido en el siglo XX, sí. Se puede decir que ha muerto, o en todo caso que se dan las condiciones adecuadas para que se materialice esa muerte. Es decir, no significa que hayan muerto los periodistas, y aquí está la prueba, claro, contigo. No significa que no se pueda ejercer el periodismo y ejercerlo bien. Lo que ha muerto es el periodismo que tenía un protagonismo extraordinario en los equilibrios, en ese check and balance que dicen los anglosajones, dentro del sistema democrático. Probablemente ha ido esa muerte o esa, digamos, esa derrota, que podríamos decir también la derrota del periodismo, ha corrido paralela a la propia degradación de la democracia liberal en las últimas décadas, especialmente en la última. Bueno, yo creo que sí, que el periodismo como un protagonista con un rol extraordinario de muy importante poder en la modernidad ha muerto. Es una parte del libro que la clave fundamental es que los medios son partes como pequeñas verruguillas que le salen a los partidos políticos, ¿no? Como pequeños anexos, y que eso hace prácticamente imposible que haya un debate en la esfera pública, que es lo que además mina la democracia, es decir, como lo que existe son partidarios o detractores de partidos, no periodistas. Sí, yo creo que ahí hay uno de los elementos claves en este asunto, ¿no? El relato informativo era un relato totalizador, es decir, en los años 90 o en los primeros años del siglo XXI no se puede decir que no existiera polarización, que no existiera trincherismo, que no hubiera confrontación, por supuesto que sí, pero de alguna manera toda la sociedad consideraba que el relato informativo era unificador, es decir, la actualidad era la misma para todos, luego ya cada cual la interpretaba de una manera o de otra. Naturalmente había visiones conservadoras, liberales, socialdemócratas, comunistas, etcétera, ¿no? Pero digamos, asumíamos como sociedad un relato informativo común. Lo que ha pasado en los últimos años ha sido que se han ido creando burbujas con el acompañamiento fundamental de las redes sociales y las denominadas cámaras de eco. Se han ido creando unas burbujas en las cuales, digamos, la izquierda y la derecha tienen su propio relato informativo. Consumimos medios que nos proporcionan un relato en el cual nosotros vemos o recibimos, digamos, la gratificación del sesgo de confirmación. Es decir, consumimos información que nos diga lo que queremos leer, lo que queremos ver o lo que queremos oír, y que, por tanto, esa información sencillamente confirme nuestros prejuicios. Con lo cual, en esa burbuja informativa de la izquierda o de la derecha, con nuestras propias cámaras de ecos en redes sociales, es decir, con un muro o con un timeline exactamente hecho a tu medida, claro, recibimos relatos informativos notoriamente sesgados, y en el cual, se produce un fenómeno que yo creo que tiene una importancia muy considerable, y es que al tener un relato propio con nuestra propia cámara de eco, pues ignoramos al contrario. A partir de ahí la dialéctica es muy difícil y se produce un fenómeno que Jonathan Haidt ha explicado muy bien, que es una creciente moralización. Es decir, en esas burbujas aisladas de la izquierda y la derecha las sentimos como una batalla del bien contra el mal. Lo que hacen los nuestros está bien, es bueno, somos el lado bueno de la sociedad, de la historia, y lo que hacen los otros es automáticamente el mal, con lo cual ni tienes que aceptar la información ni tienes que entender al otro, porque sencillamente asumes que el otro es el mal
y que el tuyo y los tuyos son el bien. Y a todo eso, una parte de la que ha ayudado a llegar a todo eso ha sido, dices, la crisis económica de los medios de comunicación, es decir, la ausencia de ingresos que hacen que digan, oiga, deme lo que me tenga que dar de dinerito, porque si no hay ni manera de cuadrar las cuentas. Es decir, el posicionamiento de los medios como cuenta de resultados y la salida de una parte muy importante de acuerdos institucionales que han ido a las redes sociales esa inversión. Claro, es decir, la crisis del periodismo, o la derrota del periodismo comenzó como una crisis de modelo, es decir, al desaparecer la publicidad, porque aparecen nuevos actores en el sistema, fundamentalmente Google y Facebook, con el entorno digital, la tarta se va deshaciendo, la parte fundamental se la llevan Google y Facebook, y luego muchos medios digitales se reparten una tarta pequeña, pequeñas porciones. Y en ese sentido, bueno, pues el periodismo pierde lo que había sido, lo que le proporcionaba su independencia, que era la independencia económica o financiera. Esto es, en fin, es la lógica del sistema liberal de prensa desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Si tú eres independiente económicamente, pues eres independiente editorialmente y puedes funcionar como un contrapoder sin mayores dependencias. En el momento en que no tienes esos ingresos, pues efectivamente tienes que buscar otros que casi siempre tienen su origen en la administración y las instituciones públicas y si no en el sistema financiero. Pero fundamentalmente hemos visto en los últimos años el protagonismo creciente de administraciones e instituciones públicas. Y en ese sentido, bueno, el periodismo ha ido debilitándose significativamente. Yo creo que en cualquier caso estamos en un estadio posterior, ¿no? Ese periodismo muy debilitado ha visto cómo, coincidiendo además o conectando con la pregunta que me hacías antes, ese periodismo tan debilitado ha permitido que sean percibidos como correas de transmisión de los partidos políticos. Pero esto tiene que ver también con lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, al ser un periodismo muy débil, no se ha resistido a un fenómeno que está muy vinculado a la lucha del bien y del mal, a esa moralización, a esas burbujas informativas que comentábamos antes. Y en ese sentido el periodismo lo tiene muy difícil, porque o vuelve a ser un poder independiente, un actor independiente, que recupere cierta credibilidad, o esta espiral probablemente sea incorregible. Hay un capítulo que dice, estos son mis hechos, si no les gusta tengo otros, que define muy bien cómo en esa fotografía los medios están haciendo una labor muy complicada, vamos a dejarlo en complicada. Sí, porque yo creo que hay un momento clave, que es la victoria de Donald Trump. Tiene una importancia muy considerable. Donald Trump es el primer presidente en Estados Unidos que logra ganar con la práctica totalidad de los periódicos editorializando contra él, contra su candidatura, pidiendo el voto para su rival, que entonces era Hillary Clinton. Donald Trump demuestra que los medios de comunicación ya no tienen, que los periódicos fundamentalmente, que eran los grandes soportes del periodismo totalizador, ya no tienen la capacidad de orientar a la sociedad, de dictar por dónde deben ir sus destinos, y que teniéndolos incluso enfrente como un adversario, como en fin, con una oposición cerrada, no son capaces de condicionar ni siquiera un proceso electoral. Donald Trump, de hecho, declara en esa corriente populista, que en España también hemos visto, que los medios de comunicación, los periódicos, son el enemigo del pueblo, que son parte del poder de Washington, del establishment, y que él es el representante del buen pueblo, ¿no? Esto parecía muy difícil hasta muy pocos años antes. Pero es que, fíjate, es muy interesante, hay un estudio que hizo un editor de BuzzFeed sobre las noticias que tuvieron mayor peso en la campaña de Donald Trump. Y una de las cosas que acredito es que las 10 noticias falsas que distribuyó el equipo, el entorno de Donald Trump, tuvieron muchísimo más éxito que las 10 noticias verdaderas de esa campaña. De modo que, pues, por ejemplo, la más importante, que el Papa apoyaba a Donald Trump, eso que lo inventan evidentemente en el equipo de Trump, pues fue la noticia con mayor impacto en medios y en redes en ese proceso. Bueno,
evidentemente, a partir de ahí, pues las consecuencias son evidentes. En España, por cierto, el personaje que mejor había aplicado en ese momento esta misma lógica de declarar enemigos del pueblo, en fin, esa estrategia populista había sido Pablo Iglesias, pero probablemente, como en tantas otras cosas, luego Pedro Sánchez fue quien terminó absorbiendo esa estrategia con mayor eficacia. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Teodoro León Gros. Enhorabuena por el libro. Buen día y buen negocio. Gracias, igualmente. Tenemos última hora importante aquí en Política Nacional.